Tu comunicación como líder, como empresa, como parte de un grupo de stakeholders debe ser consciente. ¿Y de por qué debe ser consciente? Juan Arteaga te va a platicar de eso hoy. Juan, aquí está conmigo. Juan tiene un tema tanto en empresas nacionales como internacionales. Y listo. Hola Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Oye, mil gracias por hacer esto. Ya sabes que nos hemos subido a un tren de tecnología y dejado muchísima información por aquí. Tenemos en Capitalismo Consciente esta convicción de compartir las prácticas que muchas empresas hoy viven, porque esto pues ya se vive en muchos ambientes y desde diferentes enfoques, ¿no? Que puntualmente hoy tiene que ver con el de la comunicación y del que te invitamos. Mil gracias. No, es un placer estar aquí contigo, Rocío, y con todos los seguidores que se están uniendo. Y también siento mucha curiosidad porque la verdad que es la primera vez que hago un streaming vía Instagram. Lo había hecho ya en muchas plataformas, pero la primera vez siempre te pone un poco nervioso, ¿no? A ver si funciona todo. Pero hasta ahora veo que Sí. todo bien. No, y a veces fallan las cosas, ¿no? Nosotros es increíble porque vas a ver que se va a quedar grabado y se queda ahí en el feed de Instagram, pero también nosotros lo que hacemos después con esos contenidos es que los pasamos a otras redes que tenemos y también pues se los enviamos a nuestros miembros. Entonces es padre estar hoy como conectados, pero le damos muchísimo como amplificación al mensaje. No, genial, muchas gracias y bueno, feliz de poder estar aquí con ustedes para hablar sobre comunicación, reputación, marketing, que creo que a día de hoy es un tema muy relevante en esta nueva normalidad, ¿no? Que es nada normal que Sí, estamos claro. viviendo todos, ¿no? Sí. Oye, antes de entrar a todo eso, cuéntanos quién es Juan y por qué estos temas resuenan contigo. Bueno, como se nota por mi acento, yo soy español, pero llevo ya muchísimos años viviendo en México. Acabo de cumplir 14 años aquí en el país, ya muy asentado. Mi esposa mexicana, familia Felicidades. mexicana y muchísimas gracias. Y adoro este país que me ha dado muchísimas oportunidades. Y bueno, desde que llegué a México, yo de formación soy periodista, estuve trabajando muchos años del otro lado, de la comunicación, en el lado de los medios. Y cuando llegué a México, empecé a trabajar del lado de la comunicación en diferentes agencias, ¿no? Asesorando a diferentes clientes sobre sus estrategias de comunicación y cómo pueden aportar y cómo pueden generar valor para su negocio, ¿no? Entonces, los últimos 14 años me he estado dedicando a toda esa parte con una perspectiva muy digital, muy de innovación, ¿no? Cuando comencé a trabajar en Llorente y Cuenca, que fue una firma donde estuve 12 años colaborando, me tocó liderar desde el año 2008 hasta el 2016 toda la práctica de comunicación digital, que en aquel momento era muy innovadora, muy disruptiva, primero para México, luego también para Latinoamérica. Y ya los últimos años estuve enfocado en la dirección general, trabajando con todas las diferentes áreas, y eso me sirvió para entender cómo se necesita construir una estrategia de comunicación de reputación integral, ¿no? Donde tiene que hacer mucho sentido lo que trabajas en la parte de corporativo, en la parte de asuntos públicos, en comunicación interna, en la parte de marketing, con ONGs, con ciudadanía, con inversionistas, ¿no? Lo realmente complejo es que a día de hoy creo que vivimos en una realidad hipertransparente donde constantemente estamos bajo la lupa de los diferentes stakeholders de una compañía y creo que lo más importante es ese punto de coherencia, ¿no? Por cómo vamos a orientar la estrategia y cuál es el propósito, el nexo de unión que une todo. Eso que acabas de decir, lo de que une todo y los stakeholders y la comunicación. A ver, yo que me toca de este lado como trabajar con muchas empresas entendiendo sus prácticas conscientes, con los diagnósticos que hacemos y todo, nos damos cuenta que tienen mucho y que hay muchos también como pues propósitos, un propósito superior, pero muchos propósitos según las áreas. Y cuéntanos tú por qué es tan importante o cómo puede alguien, un líder, empezar a transmitir esa comunicación con stakeholders.
Porque me imagino que es diferente. Acabas de hablar como con ONGs, con inversionistas, accionistas, pero también, pues, más allá de los temas de marketing, cómo esos temas de asentarlo así te permiten conectar con nuestros stakeholders. O sea, ahora mismo yo creo que las empresas, las marcas, las compañías tienen que ser conscientes de que viven en un ecosistema donde son un ciudadano más, son un ciudadano corporativo, pero Ok, un ciudadano más, ¿no? Y como ok, tal van a ser juzgados ok. por todo su contexto, por todo su entorno, ¿no? Ese ciudadano tiene que tener claro que las buenas prácticas se premian, ¿no? Y funcionan y son tangibles, impactan directamente sobre el negocio y las malas praxis, las malas prácticas también tienen un costo, ¿no? Y más en el contexto que vivimos a día de hoy. A raíz de la revolución digital que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Yo diría que a raíz de, sobre todo de 2008, que es cuando empieza 2007, 2008, cuando surge el Facebook en español, se lanza el primer iPhone, se empieza a democratizar el acceso a las redes sociales, a la tecnología, porque para mí es lo que cambia, ¿no? Nuestra sociedad y el mundo en el que vivimos a día de hoy. A partir de ahí empieza una nueva realidad para las empresas, ¿no? Donde prácticamente se quedan desnudas ante el público, ¿no? Es decir, a día de hoy vivimos en una caja de cristal donde todo lo que digas, pero también todo lo que hagas es susceptible de que alguien lo grabe con un celular, alguien lo comparte en redes sociales, alguien cuente su experiencia y te ayude mucho y te beneficie o te perjudique, ¿no? Especialmente en el caso de los empleados, ¿no? Los empleados son los primeros que si no confían en el propósito, en la visión que tiene una compañía y un líder dentro de una compañía, son los primeros que levantan la mano y dicen, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no quiero colaborar en esto porque no alimenta mi propio propósito, no me enriquece, ¿no? Y ahí, hombre, tenemos muchos ejemplos, ¿no? De semanas recientes tenemos, por ejemplo, el documental de Netflix de el dilema de las redes sociales, ¿no? Claro. De Social Dilemma, que se los recomiendo que quien no lo haya visto, que lo vea, por el interés que tiene, ¿eh? De ex empleados de grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley que cuestionan el modelo, ¿no? Se puede estar más o menos de acuerdo, pero creo que es importante escucharlo para tenerlo en cuenta a la hora de plantear un debate. Eso que comentaste de lo de la caja de cristal me encanta. Es algo que también se trabaja mucho, estarás de acuerdo conmigo, en los temas de cultura, porque pues todo empieza por dentro y luego llega hacia tu consumidor y tu proveedor y tu accionista y son estos famosos de lo que siempre hablamos, ¿no? Los stakeholders. Pero antes, pues no creo que exista un tema de crítica, sino porque en el momento donde tal vez no era una caja de cristal, era una caja oscura, no creo que esa parte exista de crítica porque pues era la situación que vivíamos, ¿no? Y ahora vivimos otra. Sí. Partiendo de este punto en el que vivimos otra, ¿cuáles serían tus grandes recomendaciones para alguien que está fomentando que internamente se cuide la comunicación en esa caja de cristal y se lleve como a los otros círculos de impacto? Lo primero yo diría que es liderar el proceso de comunicación, ¿no? En México, y no solo en México, sino en muchos otros países en el mundo, antes se estaba muy acostumbrado a tratar de manejar un bajo perfil, ¿no? Y se equivocaba bajo perfil incluso con no perfil, ¿no? Cuanto menos salga en los medios, cuanto menos se sepa de mí, casi que mejor, ¿no? A día de hoy ya no se puede tomar esa posición. A día de hoy uno ya está obligado a comunicar, porque si no comunica él, va a comunicar otro por él. Va a comunicar su empleado, va a comunicar su proveedor, va a comunicar la ciudadanía, la ONG. Alguien va a comunicar sobre tu sector, tu industria, tu empresa, y entonces es importante que uno lidere lo primero ese proceso, ¿no? Y empiece a comunicar lo que está haciendo en su día a día la compañía, las buenas prácticas que tiene, con humildad, también reconociendo en algunos momentos, pues igual me puedo equivocar, pero lo estoy corrigiendo, ¿no? Y además en las redes sociales algo que hemos visto es que se reconoce y se premia ese propósito de enmienda, ¿no? De las compañías cuando Sí. tienen esa humanidad, ¿no? Y esa capacidad de decir
lo siento, lo lamento, ¿no? No lo volveré a hacer y por eso estoy poniendo esta serie de medidas. Y luego, además, con un riesgo que es el riesgo de la desinformación. Si uno no comunica y comunica a otro, también vivimos en un mundo donde cada vez hay más fake news o deepfakes o hay muchas palabras, ¿no? O manipulación de conversación en redes, ataques de competencia, de proveedores, o sea, si uno no comunica también está expuesto a todas esas noticias negativas que pueden surgir, ¿no? Entonces, Estoy la de acuerdo. reputación, la reputación es algo que se tiene que ir construyendo de forma permanente, constante y que sirva justo para cuando llegue ese momento de necesidad, cuando alguien te cuestione, que tú puedas decir con orgullo, no, no, estás equivocado porque mira todo lo que hago y lo vengo comunicando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y estar blindado ante esas circunstancias. Y luego, además, desde el punto de vista más de promoción, esto genera negocio, o sea, y genera beneficios tangibles, ¿no? O sea, no solo hablamos de hay que ser buena onda y ETA, sino que realmente cuando uno trabaja sobre una buena reputación, pues le ayuda a captar al mejor talento, a mantener al mejor talento, a desarrollarlo, le ayuda a fidelizar clientes, le ayuda a poder cobrar más, a tener más margen por un producto, porque la gente prefiere su producto que sabe que utiliza prácticas sustentables sobre el de la competencia. Sí. Ayuda en muchos sentidos, ¿no? Y por eso animo a todo el mundo a que siga este tipo de filosofía, de pensamiento, ¿no? Porque realmente creo que tiene un impacto positivo, favorable sobre el negocio. Bien, y hablando de esta filosofía y esta manera de hacer negocios, en tu historia, como, o sea, personal, ¿qué fue lo que más te captó o de coincidir de, ah, sí, yo me reconozco como líder que tengo esta manera de verlo y estas prácticas conscientes? Eh, Hombre, para mí la comunicación tiene que ser un catalizador que ayude a buscar puntos de encuentro, de entendimiento entre las empresas, las instituciones de gobierno, los diferentes organismos y la ciudadanía, ¿no? Para mí ese es como mi propósito, ¿no? Ayudar a dinamizar ese triángulo de oro, ¿no? Donde se busquen puntos de encuentro que ayuden a todos, ¿no? Y creo que desde el mundo de la comunicación, del marketing, se puede hacer no solo con una visión filantrópica y de buscar un mundo mejor, sino también como decía, ¿no? Como una ventaja competitiva, ¿no? Como una manera de diferenciarse dentro del sector, dentro de la industria. Y a lo largo de estos años de experiencia que he tenido, que pues, he tenido la suerte de poder trabajar con más de 200 clientes en España, en México, en Latinoamérica, pues veo que esta filosofía que se traduce luego en acciones concretas da resultados, ¿no? Y hay diferentes Sí. plataformas, además, que permiten luego medirlo, de modelos reputacionales, de diferentes métodos de percepción, de medición de percepción, que te permiten ver, ok, esto está funcionando, esto está ayudando y también identificar debilidades, ¿eh? Porque no todo es perfecto, obviamente. Cuando lo que necesitamos es estar muy cerca de qué preocupa a la gente, y más hoy, en el contexto en el que vivimos tras el COVID-19, ¿no? ¿Qué necesita la gente a día de hoy? Y yo como empresa, como ese ciudadano corporativo, ¿cómo puedo aportar al beneficio de todos? ¿No? Y que eso me reditúe, ¿no? Que sea un círculo virtuoso que ayude a todos. Me encantó eso que dices de ciudadano corporativo y cómo puedo aportar. Y te quiero preguntar, ahorita que dijiste, con más de cientos, 200 de clientes que has trabajado esto, ¿qué ha pasado cuando te enfrentas a una persona que no, como no tiene esta visión sistémica o todavía no lo comprueba? ¿Cómo le haces para, desde una postura muy prudente y responsable y todo, como de transmitirle que este es un camino pues muy bueno y que no es tanto de algo que solo porque es un tren de moda o otro, ¿no? O sea, ¿cómo has hecho esa entrada de cuchillo en mantequilla? Pues tratando de hacerlo, lo primero muy empático, ¿no? Entendiendo también la postura, ¿no? Y la forma de pensar de quien tienes enfrente,
que por algo piensa de esa manera, ¿no? Quizás ya lleva muchos años haciéndolo así, le ha funcionado, su industria es compleja, no es sencillo, ¿no? Llegar y decir, no, pues yo creo que deberías cambiar la forma de hacer las cosas o lo que estás contando, deberías darle otro enfoque. Lo primero creo que es tratar de entender el por qué y luego darle también argumentos de por qué sí, ¿no? Y hay muchos estudios que hablan sobre beneficios que tienen las empresas que tienen un propósito por encima de otras empresas que no tienen ese propósito. Hay estudios que hablan del valor de la reputación. Justo este año se acaba de actualizar un estudio que hay del Standard & Poor's 500 que mide cómo se compone el valor de las compañías que están dentro de este índice bursátil y a día de hoy el 90% del valor de las compañías se basa en intangibles y dentro de los intangibles la reputación es el más valioso de todos. O sea, que funciona y se puede medir, ¿no? Y luego, hombre, también viendo que hay otras asociaciones, organizaciones como la ONU, ¿no? Con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, donde hay muchas empresas de renombre y no renombre, también pymes o startups incluso, que se están sumando, ¿no? Y que les está dando beneficios. O sea, creo que es momento de tratar de desaprender lo que se había aprendido, lo que funcionaba, porque el mundo ha cambiado y ha cambiado muy rápido y necesitamos ya sea anticiparnos a los cambios que hay en la industria o adaptarnos lo más rápido posible a esa nueva realidad. Me encanta lo que dices, sí. O sea, hay con esa parte, ¿no? Los datos. O sea, siempre como a veces, o sea, las personas que son consultores o en esta parte de entablar relación con un cliente, ¿cómo compruebas cosas con datos? Los datos y la comprobación del camino recorrido de otros es lo que cambia la decisión y el rumbo de otros. Por supuesto, y es uno de los grandes retos que tenemos los comunicadores, ¿no? El ganarnos ese espacio dentro de los consejos de dirección de las grandes compañías, en esa mesa donde se toman las decisiones, donde no nos vean únicamente como el responsable de algo intangible de, bueno, para que seamos bien percibidos, pero ¿y eso en qué se traduce realmente, ¿no? Cada vez hay más plataformas, más metodologías que nos permiten medir y hacer tangible ese trabajo y ver cómo reditúa de forma directa en beneficio del negocio. Y más a día de hoy con el mundo digital, ¿no? Donde, hombre, hay quien dice que todo se puede medir en digital, yo creo que no, todo no, pero sí mucho, ¿no? Y eso creo que nos ayuda a medir estados de opinión, cambios de percepción dentro de los diferentes grupos, dentro de los diferentes stakeholders, ayuda a generar muchas más métricas, ¿no? Y uno de los grandes retos, como decía, creo que es ese, el de cómo lo hacemos tangible nuestro trabajo, ¿no? Y cómo, porque muchas veces el CEO, el director, el presidente de una compañía sabe que está funcionando, pero no sabe hasta qué punto, ¿no? Es como, Sí. está muy bien esto que estamos haciendo, pero esto de responsabilidad social, de la fundación, de la comunicación, de la reputación, sé que me aporta, pero hasta qué punto, ¿no? Y ya existen, como digo, ese tipo de plataformas que nos van a permitir tangibilizarlo y responderle al director general de, no, es que gracias a esto se traduce en tantos puntos, en porcentaje, en ventas, en margen, en desarrollo de talento, en mantener al mejor talento, retenerlo, en trabajar con los mejores proveedores que quieran acercarse a nosotros, en tener un impacto social que nos da un respeto a la ciudadanía. O sea, al final hay muchas zonas de impacto y todas ellas son medibles. Me encanta. Bien. En el marco del contexto actual, ¿qué consideras que un líder tiene que tener los ojos bien abiertos en estos temas de reputación, de marketing y de comunicación? O sea, que así como la lupa, como si el vigilante, así en algo que cuidar bien. Hombre, yo creo que ahora mismo el responsable de reputación, de comunicación, de marketing de una compañía tiene que ser el que esté más cerca de la gente, ¿no? De entender las necesidades de la gente, ¿no? Igual que el financiero se preocupa de qué está sucediendo con el tipo de cambio y con la inflación y cómo están los mercados, si hay confianza, si hay desconfianza, o el de talento está fijándose en cuáles son
los mejores nichos para captar al mejor talento y demás. El de reputación tiene que estar atento y escuchando y muy en la calle a qué piensa la gente, ¿no? Y qué piensan mis empleados sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestros productos, qué piensan mis clientes, qué piensan ese ecosistema sobre mi ciudadanía, ¿no? ¿Estoy siendo un buen ciudadano o no? La forma de saberlo es preguntar, escuchar realmente y ver qué puedo hacer, más allá incluso de mi misión como empresa, ¿no? No, pues que yo me dedico a vender componentes eléctricos. Ok, pero a día de hoy, esos componentes, ¿cómo pueden ayudar a la sociedad? ¿Cómo pueden transformar el mundo y la sociedad? Ya sea de los que trabajan, ya sea de los clientes, ya sea de los proveedores, ya sea para gobierno, ¿qué impacto puede llegar a tener? ¿No? Y cuando tenemos ese punto de estar cerca de la gente y entender las necesidades reales que existen, vamos a tener mucha más claridad en cuanto a la ambición y el rumbo que debemos seguir como negocio y también a nivel reputacional y de marketing. Perfecto, estar con la gente y ver todo eso. Aquí me sonrío mucho porque pienso que es como, pues empiezan a integrar los departamentos, ¿no? Como tú dijiste, o sea, así como el financiero está viendo mucho los números, el de reputación, comunicación, viendo mucho la gente, pero también el de capital humano ve mucho la gente. Entonces, la integración de departamentos, el trabajo en el equipo, también puede ser como muy clave en este momento para pensar cómo pues lo que decimos, que es que el mundo ya cambió, pero pues siento que cambió desde antes, no cambió ahorita, ¿no? Viene Claro, cambiando. ahí, por ejemplo, en algún momento tuve la suerte de poder trabajar con un cliente que tenía un área de Knowledge and Insights increíble, ¿no? Referencia, yo creo que a nivel nacional y mundial, diría, que también estaba entrando al mundo digital, ¿no? Y generando diferentes equipos de inteligencia, de Big Data, de Smart Data, de inteligencia artificial aplicada al mundo del contenido y demás. Y como reto lo veíamos, decíamos, es que no pueden estar independientes. O sea, la conversación también te da insights de negocio y viceversa. Los insights de negocio van a generar conversación. Entonces, realmente hay que ver cómo lo fusionamos, ¿no? Cómo entrelazamos esas dos áreas. Digo, por poner un ejemplo muy real, ¿no? Pero creo que se puede extrapolar a todo el resto de la organización, ¿no? Cuando hablamos de reputación, la reputación se construye entre todos, ¿no? Y se construye desde el poli que está en la puerta cuidando la entrada, a la recepcionista, al vicepresidente, al director general, en cada cosa que dice Sí, y que hace, y sobre todo que hace, ¿no? sí, Entonces, tenemos que ser muy conscientes, ¿no? De que todos sumamos a ese objetivo. sí, me encanta. Oye, y tengo una última pregunta, si no es que también la gente tiene y además lo que tú también quieras contribuir. Eh, a veces nos toca estar, y te ha pasado y me ha pasado, y a muchos nos pasa, que a veces eres el cliente de alguien y te convierte en proveedor y a veces tú eres el cliente de alguien y ese es tu proveedor, ¿sí? Ujú. Cuando has estado del lado de tú eres el proveedor, que es pues muchísimas veces, porque es un juego dos vías siempre, cuando has estado al lado del proveedor, ¿qué es una experiencia muy fuerte que te haya pasado en estos temas donde estás muy convencido que el mundo tiene que cambiar? Bueno, pues no es pregunta sencilla. Eh, no, es una pregunta complicada. Eh, a ver, Sí, ajá. siendo, Porque además, siendo, te voy a decir por qué te la hago. ujú. Te voy a contar por qué te la hago. Porque a veces cuando hablamos de prácticas conscientes y el capitalismo consciente, y puede sonar muy optimista, pero la implementación es un gran reto. Y Ujú. el cambiar el mindset y el optar y el identificar por dónde es un camino que uno toma tiempo, dos, es un camino, no es un destino, y tiene grandes retos. Entonces también hay que hablar de esos retos. Y Sí, esos retos a veces se presentan en personas o en sucesos o en muchas situaciones.
Por supuesto, ¿no? Situaciones complejas hay muchas, ¿no? Y es una forma de entender el mundo, la sociedad a día de hoy que yo diría que, hombre, hace unos años quizás era más a contracorriente. Afortunadamente, a día de hoy la corriente cada vez es más favorable, ¿no? O ya no es tan contraria, ¿no? Hace algunos meses, justo antes de la pandemia, en Estados Unidos se reunía el Business Board de las 200 empresas más importantes del país, donde estaba un Apple, donde estaba un General Motors, y hablaban precisamente de cómo el capitalismo se tiene que cambiar, ¿no? Y ya decían es que el capitalismo tal y como lo conocíamos no funciona a día de hoy, ¿no? Y veíamos a Larry Fink, el CEO de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, diciendo hay que pensar a largo plazo, no dejarnos llevar por los mercados y pensar solo en el corto plazo. Entonces ya empieza a haber una corriente cada vez más favorable, pero sin duda es un camino que no es sencillo, ¿no? Y donde hay gente que es reticente, obviamente, y que no acaba de creerse que esto puede funcionar, ¿no? Hombre, si la situación más extrema, hombre, la situación más extrema yo creo que sería que si ha llegado a suceder el tener que llegar a renunciar a un cliente. Es que eso no lo podemos hacer, es que eso no está bien. Eso que quieres que hagamos, pues no lo podemos hacer, porque tenemos un código de ética, y más allá de un código de ética, yo diría, tenemos unos valores a nivel personal, una moral que no nos permite hacerlo, ¿no? Y eso, por supuesto, existe, ¿no? Y hay que convivir con ello, pero también tener una postura firme, ¿no? El mercado es muy grande y más en México, que, como decía al inicio, es un país lleno de oportunidades y no se tiene por qué trabajar con todo el mundo, ¿no? Y al final sí. Y creo que es algo, o sea, que se está extrapolando también al mundo del marketing, ¿eh? Cada vez más vemos ese activismo de las marcas donde se pronuncian sobre temas porque se están dando cuenta de que es que no puedes tener contento a todo el mundo. Al ser un ciudadano, estás Claro. expuesto y habrá gente que piense como tú y coincida en tus valores y por eso prefiera tu producto y habrá gente que diga, no, pues es que yo no comparto tu visión en temas de diversidad y por tanto no voy a comprar tu producto y es muy lícito y hay que aceptarlo, ¿no? Por eso estamos en un mundo libre, afortunadamente. Exacto, sí, me encanta. Pues algo más que quieras que esté en tu corazón y que quieras compartir con el cambio, la oportunidad de cambio para los líderes conscientes. Hombre, le daría tres recomendaciones, ¿no? Lo primero, eso, en tratar de entender el estado de ánimo que existe a día de hoy en el mundo, las emociones, acercarse a la gente, utilizar las diferentes herramientas, plataformas de inteligencia que nos van a permitir conocerlo, pero también utilizando la experiencia propia, ¿no? El estar en la calle, el estar muy cerca de la gente y eso, como decía, salir y ver cómo puedo ayudar y cómo me puedo sumar. Creo que eso va a redituar por mucho en el medio y largo plazo, sabiendo que el corto plazo es una situación muy compleja a día de hoy, ¿no? Y algo que ha sucedido en estos meses es que se han recortado muchos presupuestos de comunicación, de marketing, que lo entiendo, ¿no? Ha sido época de recortes en todas las áreas, pero animaría a que confiaran, ¿no? Y que vean que realmente si quieren recuperarse, la comunicación y el marketing a día de hoy es fundamental para poder Sí. volver a salir adelante. Con una mirada puesta en el mundo digital, obviamente, cada vez somos más digitales, ¿no? Y en México ya el e-commerce ha crecido un 500% en 6 meses gracias a COVID-19, o como consecuencia más bien de COVID-19. Entonces, obviamente, el mundo digital no hay que perderlo de vista y hay que ver cómo uno se transforma tanto a nivel de negocio como culturalmente, como desde el punto de vista de comunicación y de marketing, pero con un objetivo claro, que es la realidad. El mundo digital no es el objetivo, solo es el camino para llegar a ese objetivo y entendiendo también muy bien el contexto de México, ¿no? Que también estamos viviendo dentro de la realidad global un contexto difícil, ¿no? Y donde creo que en el medio y largo plazo se va a recompensar a aquellos que hagan bien las cosas y aporten valor al país y aquellos
pues que no se quieren bajar de su burro, ¿no? Y que siguen trabajando como si no hubiera pasado nada. La nueva normalidad, o sea, COVID-19 creo que es un gran punto de inflexión donde la nueva normalidad no se parece en nada a lo que conocíamos anteriormente. Me encantó tu cierre porque es un llamado a la acción y ese llamado a la acción es un tema de estamos todos juntos en este mundo y estamos todos juntos, o sea, independientemente en el sentido de que a qué te dediques o a qué se dedique tu empresa, en qué segmento esté o en qué tipo de bienes o servicios, o sea, estamos todos juntos, es lo mismo, o sea, se necesita ese movimiento. Y yo coincido bastante con lo que dices de la comunicación, el marketing, es algo que no es un departamento, sino está como las prácticas conscientes en la estrategia y en todo el hilo conductor de por qué existe una empresa. Te agradezco muchísimo tu tiempo, el espacio. Karen comentó que muy interesante lo que nos aportaste y espero verte pronto alguna vez otra vez en persona porque estuviste en uno de nuestros eventos de directores. Ahora los estamos haciendo virtual. Te vamos a seguir manteniendo informado y para aprender de ti, que los demás puedan también aprender de estas cosas que conoces también y que podamos ir integrando las perspectivas. Bueno, será un gran placer y estamos en contacto para que necesiten y ojalá pronto nos podamos ver y darnos un abrazo, ¿no? Que es lo que queremos todos. Sí. Y pues mil gracias, seguimos en contacto. Pásala muy bien el fin de semana. Igualmente, lo Y a disfrutes todos los muchísimo. demás también. Un abrazo fuerte.